Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Qué bueno saludarles una vez más. Hemos estado pasando algunos días por aquí con algunos problemitas típicos de la edad. Eh, y un poco distraído de las cosas que estamos conversando, como es el tema de la fe de Hebreos 11. ¿No es cierto? Todos se acuerdan de que, según la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin fe, sin esa fe, es imposible agradar a Dios. Pero aquellos que quieren agradar a Dios van a buscar cómo ejercer la fe verdadera, que es lo que estamos tratando como tema para crecer y avanzar en las cosas de Dios, que es lo más difícil. Nuestra carne se niega a avanzar en las cosas espirituales. Siempre es una lucha, siempre es una guerra. Por eso es que hay que juntarse con aquellos que están guerreando muy parecido a lo que uno eh, siente como lucha. Y yo doy gracias a Dios que nosotros estamos avanzando en esto como familia, con mi señora, eh, siendo acogidos en un lugar donde realmente creemos que estamos muy chiquititos al lado de nuestros hermanos en la fe. Pero que Dios nos ampare, nos ayude, nos guíe, nos dé la fuerza, porque en la debilidad nuestra Dios se fortalece. Así que damos las gracias por eso. Hoy estamos a 6 de marzo del 2025. Hoy está de cumpleaños mi chanchito, mi perrito, mi hijo mayor, que ya tiene como 50. pero, pero en fin, son guaguas para uno, siempre, ¿no? Oye, mi viejo perro, mira, estamos leyendo Hebreos 11 y hemos leído lo de la fe. Hemos pasado ya por la fe de Enoch, por la fe de Noé y por la que estamos terminando la fe de Abraham. Hay una parte final que es la que me interesa hoy día hacer el análisis final de esta parte de lo que fue la fe de Abraham, entendiendo que Abraham tuvo cuatro hitos importantes en su fe. Una fue la obediencia para seguir a Dios cuando no había muchos argumentos, ni teológicos, ni físicos, o de ninguna especie, digamos, para que él escuchara la voz y obedeciera a salir de su tierra y de su comunidad para ir a un lugar donde ni siquiera le dijeron dónde iba. Lo mismo vimos, ¿no es cierto?, que su fe tuvo grandes pruebas de fe cuando recibió la promesa de ser padre de multitudes, cuando él no era padre, su esposa era estéril y ya era viejito. Ya tenía 75 años cuando el Señor le hizo la promesa y, y él le creyó. Él dijo, yo le creo a Dios, le creo. Y eso es fe, creerle en algo que no se basa en tu razonamiento. Y Dios cumple la promesa 25 años después. Él esperó 25 años para que la promesa se cumpliera. Quisiera o no, él entendiera o no entendiera, Dios cumplió su promesa 25 años después, ¿no es cierto? Y tuvo un hijo de Sara, porque él tuvo hijos de otras mujeres también, de otras concubinas, pero de Sara era la promesa. El hijo de la promesa era el hijo de Sara, una mujer estéril de casi de 90 años, cuando ya tuvo el hijo. Ya no tenía ni una posibilidad. Y sobrenaturalmente nació este hijo, eh, Isaac, que fue parte de la descendencia y que hoy día es padre del pueblo israelita, siendo Abraham el progenitor. Todos estos milagros, todas estas maravillas que vivió Abraham lo hacen hoy día ser recordados y honrado como padre de multitudes, como padre de la fe, y por la cual hoy día somos nosotros bendecidos como familia, como hijos de Dios. Así que en eso íbamos hasta el versículo 12. Pero aquí vamos a tomar hoy día, a leer el 13 en adelante, dice, capítulo 11 de Hebreos, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, una patria celestial, ¿sabes? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Bueno, hasta ahí vamos a llegar y vamos a ir por parte para poder darle sentido y proporción a lo que estamos hablando. Dentro de los hitos de la fe de Abraham, que se volvió a mencionar, que el cuarto hito es que Dios le pidió que Abraham sacrificara a su hijo cuando su hijo tenía alrededor de 12 años. Era un muchacho. Entonces, Dios le pidió ese sacrificio, que es lo que estamos viendo ahí en el versículo 17. Pero cuando lleguemos ahí lo vamos a tocar como corresponde, ¿ya? Pero quiero hacerle esta similitud para que ustedes entiendan. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira, esto nos pasa. La tierra se le prometió a Abraham cuando llegó a vivir a Canaán, a la tierra que él le había prometido. Dios le había prometido la tierra, que es la misma tierra que hoy día vive el pueblo judío. Esa tierra es una tierra prometida por Dios a los judíos. Y Dios ha manejado los tiempos y todas las cosas para que el pueblo vuelva a ese lugar. Entonces dice: pero Abraham y su descendencia inmediata, dice, no recibieron lo prometido, sino que no vivieron en ese lugar como dueños de la tierra que Dios le prometió, sino como peregrinos y extranjeros. ¿Cómo vive un peregrino y un extranjero? Un peregrino va caminando, ¿no es cierto? Va peregrinando, va tomando y cambiando de lugar constantemente. Y eso era porque era un pueblo nómade. Entonces se acababa la pastura para los animales, tenían que ir a otro lugar para seguir consiguiendo pasto para alimentar sus rebaños. Pero además eran extranjeros. ¿Qué significa extranjero? No eran de esa tierra, que en cuanto a no a la posesión de la tierra, sino que tenían que vivir dependiendo de de las costumbres, ¿no? de estar entre medio de gente extraña. Gente que para ellos no era parte de su familia, ni sus costumbres, ni su pensamiento teológico. Ellos creían en Dios, pero los otros habitantes del lugar tenían sus propios dioses y sus propias costumbres. Y ellos tenían que habitar ahí, entre medio de ellos, sin perder su costumbre, su religión, su fe en Dios. Normalmente la fe de los otros dioses es contraria a la fe de Jehová. Todas las otras religiones son, donde fueran ellos, iban a tener religiones contrarias. Muchas agresivas, como pasa hoy día. Hoy día hay una agresividad total sobre el cristianismo, en el mundo entero. Se está atacando los valores y los principios. Entonces, nosotros los cristianos estamos aquí. Y aquí está la emulación. Dice que ellos murieron confiando, sabiendo que esto iba a ocurrir en algún minuto, pero lo miraron hacia la distancia. No perdieron nunca la meta, el horizonte, dónde iban a llegar como pueblo, no importa cuántos siglos se demorara. Su descendencia iba a poner en su corazón esta voluntad férrea de mantenerse apernada a la promesa. Y eso es fe, chicos. Es que Dios tiene promesas escritas en la Biblia para nosotros. Y si Dios dice que tú eres la niña de sus ojos, y si Dios dice que tú eres un ser valioso, y si Dios te está diciendo que te ama, son cosas que tú
No puedes quitar, por mucho que te afane la vida, por mucho que te ataquen, por mucho que tú te aferras a esta fe y sabes lo que está diciendo. Ellos murieron en esa fe. ¿Y cuántos de nosotros han muerto en esa fe? ¿Cuántos? Aquí estamos hablando de lo mismo. Dice, ¿cuántos de los antiguos murieron mirándolo a la distancia, confiando en Dios plenamente? No seré yo, pero serán mis nietos, serán mis bisnietos, será mi descendencia la que va a tomar esta tierra. Es una tierra prometida. Entonces, porque desde ahí, ¿qué se les despertó? Ellos tenían originalmente una tierra donde vivían y ya estaban acostumbrados y tenían su espacio y tenían su ciclo de vida conforme y estaban con riqueza y estaban bien. Pero ahora se les despertó una nueva inquietud que Dios puso en el corazón y Dios transformó a estos hombres para que tuvieran nuevas esperanzas de una tierra mejor, de un lugar mejor, de un lugar eh, donde Dios iba a estar presente. Y no hay nada mejor para cualquier persona vivir en el lugar donde Dios reside, donde Dios gobierna. Esto es difícil que el mundo lo entienda. Ya estamos en planos totalmente opuestos. Ya se ha desvirtuado totalmente los pensamientos de Dios en este mundo porque Satanás ha logrado desvirtuarlo, entretener a la gente que no y no quieren creer en esto. Pero esta es una realidad sujeta en la eternidad. Todas estas cosas han ocurrido históricamente y van a seguir ocurriendo hasta que el Señor vuelva, porque todas las promesas de Dios que nosotros estamos hablando sobre el arrebatamiento y lo que Dios viene a hacer a buscar a su iglesia es una realidad, porque estamos pasando de esto mismo concepto que tuvo sobre Abraham. Avancemos al versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oh, maravilloso, chicos, maravilloso. Mira, si ciertamente ellos estaban en control de sí mismos y tenían las capacidades y los recursos, y la tierra que de donde salieron para ellos era importante, tendrían que haber vuelto. Pero ellos continuaron porque había una promesa celestial, una promesa divina, una promesa de un Dios vivo. Y esta promesa del Dios vivo era una tierra prometida. Nosotros tenemos el cielo prometido. ¿Aló? Donde todas las cosas de esta tierra pasan a segundo plano. La promesa de Dios es vivir la eternidad con Él, en un lugar maravilloso que ni siquiera podemos imaginarlo, porque si lo vemos en Apocalipsis hay una reseña de lo que debiera ser la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, no la Jerusalén actual de la tierra. Si hoy día la Jerusalén actual es tan cotizada, tan apetecida y tan peleada por todas las religiones y los países del mundo, imagínense cómo será la celestial. Pero para la celestial no habrá guerra. La guerra de aquí la tenemos nosotros hoy día. Y estamos no anhelando vivir en esta tierra, porque en esta tierra vivimos como extranjeros y peregrinos. No somos dueños de esta tierra, no nos sentimos dueños de esta tierra, ni queremos tampoco esperamos, ni queremos esperar algo de esta tierra. Esta tierra va en camino de perdición, de acuerdo a las profecías bíblicas, y porque el hombre se ha olvidado de Dios y va a seguir olvidándose de Dios. Pero aquellos que no nos olvidamos, que aunque miremos a la distancia, aunque parezca lejano, y que no es lejano, porque está muy cerca la venida del Señor, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque estamos anhelando una patria celestial, una patria donde Dios gobierna, donde no habrá más llanto ni dolor, donde no habrá más queja, donde dice el mismo Jesucristo enjugará las lágrimas que nosotros derramamos en esta tierra, nuestros errores van a ser pasados por alto, estamos justificados delante de Dios, no importa lo que hayamos hecho si nos hemos arrepentido de corazón. Así que Él, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras falencias y de nuestras caídas, no se avergüenza de aquel que deposita confianza en sus promesas. ¿Aló? Mira, despierta, escúchame. La fe verdadera
es confiar en lo que Dios ha hablado. Lo que Dios ha hablado está en la Biblia. Seguro, así, completamente seguro, probado y reprobado. Es una palabra eterna que no puede ser modificada, cambiada. No puede ser modificada. Y cuando termina la Biblia en Apocalipsis 21, cuando está terminando, la última frase. ¿Cuál es la última frase de Apocalipsis, chicos? Mira. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas ciertamente dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, amén. Yo, si tú cambias las palabras, si tú quitas palabras del libro, de todo el libro de la Biblia, tú le añades o quitas palabras, viene maldición. Viene maldición. Y créeme, Dios no quiere maldecir, pero los hombres que están dispuestos a desafiar a Dios van a recibir maldición. Así que confiamos plenamente que este libro tiene promesas reales que no son modificables por el hombre. El hombre no puede cambiar. Y esto ha permanecido por siglos y siglos. Esta palabra no es de solamente los últimos 2000 años, es los últimos 6000 años. Que es desde la historia del hombre, que la historia del hombre se ha escrito hace 6000 años, no está escrita antes. Así que, chicos, estamos hablando de una cosa verdadera, profunda, asentada en una roca firme que no se puede mover. Solo puedes confiar que Dios está hablando una verdad suprema que nadie la puede transformar. Y cada hombre en la historia que ha intentado hacerlo ha chocado contra una pared y ha terminado mal, mal. Es histórico, es real. Ahora, aquí lo que pasa es que como Dios funciona en base a fe, tú puedes creerlo o no creerlo, confiar o no confiar, aun cuando hay testimonios tremendos, pero tremendos. Por eso que cuando tú te metes en las cosas de fe y estudias de verdad la palabra de Dios, y cuando tú realmente empiezas a analizar los hechos profundos de la vida del hombre, la historia de la humanidad, escrita y profetizada en esta Biblia, tú empiezas a confiar ciegamente. Es que no te queda otra. Solo un necio, solo aquel que es un ignorante, habla y da veredictos como que la iglesia fue, como que la Biblia fue escrita por hombres, que los hombres, que los curas son hipócritas, que no están mirando a Dios, están mirando al hombre. Es cierto, hay pastores y curas, y hay un montón de descréditos, pero no de la Biblia, es del hombre. El hombre en su debilidad, en su ambición, en su codicia, ha usado a Dios para sus propios beneficios. Tú no te puedes atener a ese tipo de cosas porque simplemente no sirven para tu fe. Y Dios no te va a mirar en ese contexto, te va a mirar en el contexto de la fe. Así que te animo a la fe verdadera. Dice, avancemos, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Esto lo vimos. Está en Génesis 22. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque ya no nos queda mucho tiempo. Génesis 22 está este párrafo, este hecho muy importante, que creo que lo leímos ya, ¿no es cierto? Entonces ya no lo vamos a leer ahora, pero ¿qué es lo que pasa? El principio dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Así respondió Abraham, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, he aquí que está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, iban juntos. Mira, ni el hijo ni el padre cuestionaron. Esta petición de sacrificio de Dios que lo detuvo a último minuto, que no fue sacrificio, Dios no permitió que matara. Pero aquí te está diciendo, como él tenía una promesa, Abraham tenía una promesa, que en Isaac iba a ser llamada descendencia. En Isaac iba a haber, eso está en Génesis 21. Por lo tanto, yo creo que Abraham, no sé qué habrá pensado esos 3 días de camino, no puedo decírtelo, pero él en su actitud y en sus palabras tenía confianza de que el hijo no iba a morir y si moría Dios lo iba a resucitar. Porque lo que estaba haciendo Dios es hacer una prueba de fe. Y eso Abraham lo tenía claro. ¿Tú lo tendrías claro? ¿Tú obedecerías a eso? ¿A una prueba como esa? Yo no lo sé. Si fuera mi caso, yo tampoco lo sé. Porque ¿qué es lo que te diría todo el mundo? No, que eso es una mentira, ¿cómo se te ocurre? Son ideas tuyas. Sobre tu mente van a aflorar una cantidad de dudas tremenda y todo el mundo que está a tu alrededor te va a decir. El monte Moriah, donde fue a hacer estas pruebas de sacrificios, el monte donde hoy día debiera estar el templo de Jehová, el templo judío, el templo que fue originalmente el templo de Salomón y posteriormente el templo de Herodes, fue construido. Todos los templos que han habido judíos fueron construidos en ese monte. Ese monte es santo por esto. No por lo que dicen los árabes, que por ahí estaba Mahoma, que fue al cielo. Eso no tiene ninguna prueba. No tiene ninguna prueba. No hay pruebas de nada de eso. Está en la mente febril del pueblo árabe, en su religión. No quiero decir, pero no hay ninguna, no hay antecedentes históricos reales. No los hay. Sin embargo, esto tiene una prueba aquí. Estoy probándote que esta tierra era judía, sigue siendo judía y va a ser judía, no importa lo que hagan. No importa cuántos enemigos vayan a atacar. Dice que van a llegar 200 millones, según Apocalipsis, a atacar a Israel. 200 millones de enemigos. Pero Dios va a dejar caer su mano sobre esta gente. Dios va a defender a su pueblo hasta el final. En Abraham hay bendición para la tierra, pero hay maldición para los que lo maldicen, para los que los atacan, para los que los tratan de destruir. Toda la historia de la humanidad sobre un pueblo tan pequeño, tan insignificante en cantidad, sin embargo, no lo pueden destruir y no lo van a destruir. Todos los imperios han tratado de destruir a Israel, lo han sometido, lo han castigado. El mismo Dios ha castigado al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no será extinguido. Créanme, promesa bíblica de Dios. Así que, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, lo ofreció, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Como Dios ofreció a su unigénito hijo a Jesucristo para el sacrificio, de la misma manera. Este es un anticipo de lo que se venía. Y habiéndole dicho, el Isaac te será llamada descendencia, confió Abraham en que no iba pensando. Por eso que el 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Entonces, mira, Abraham sabía, confiaba en Dios, hasta la muerte, ni su propia vida estimaba. Dios lo bendecía, lo cuidaba, lo protegía. Ojalá nosotros llegáramos a ese nivel de fe, ojalá un poco de esa fe, de esa confianza. Nosotros estamos perdidos en ese tema, muy lejos todavía.
Luchamos diariamente a medias para poder llegar a lo que Dios quiere. No había imposición ni obstáculo que pudiera no permitirle a Abraham llegar al prometido. Dios estaba con él y Dios iba a suplir lo que a Abraham le faltara. Así que sabía que aunque estuviera muerto, Dios podría resucitarlo. Dios tenía la capacidad de hacer cualquier cosa y por lo tanto él confiaba plenamente en lo que Dios hablaba. Confía en lo que Dios habla en esta Biblia. Porque hay muchos profetas que hablan en el nombre de Dios y dicen sandeces. Hoy día estamos llenos de apostolitis, obispitis, profetecitis. Estamos llenos de profetas y hombres que hablan sandeces. Y llevan a congregaciones, mira, han llevado a congregaciones enteras a la muerte. Han perdido a congregaciones completas que han confiado y han creído en un hombre y no en las palabras de Dios. Dios no te va a llevar a eso. Y cuando lleva eso es claro y tiene propósito más allá de esta tierra. Así que termina este versículo, este párrafo de Abraham, diciendo, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces ya está hablando de la descendencia. Cómo Abraham traspasó a Isaac, a Jacob y a la descendencia de ellos, ¿ya?, de las cosas venideras, de todas las promesas de Dios hechas a Abraham. La confianza de que Dios hizo esto bajo milagros, bajo efectos sobrenaturales, en un ambiente hostil. Dios puso la fe suficiente en Abraham. ¿Cómo está tu fe? Sigue pegada en Diosito, sáname, Diosito, dame, Diosito, provéeme. Esas son las añadiduras. Dios, dame fe. Dios, permite que yo te ame por sobre todas las cosas, porque el primer mandamiento con promesa es ese. O sea, es el primer mandamiento que nos manda a amarte con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos de vida, amarte, amarte, amarte. Y que tú seas nuestra prioridad en la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo, por haber compartido sobre Abraham. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres maravilloso, eres genial. Gracias porque tú te realizas en la vida de aquellos hombres que te aman y que confían en ti plenamente. Bendice a los que oyen este párrafo, que oyen este texto, que oyen estas palabras que están dirigidas por ti, Señor, para que el mundo pueda creerte y seguirte y servirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Muchas bendiciones.